Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre, es un gusto, una alegría iniciar ahora la clase 57 del curso de Filocalía. En este repaso e intento de profundizar temas que venimos llevando adelante, apoyándonos en el libro de Meloni, Conocimiento Espiritual en la Filocalía, abordaremos hoy el tema de la escalera del conocimiento, particularmente aquellos párrafos que se refieren a la contemplación de los seres sensibles. Ustedes tienen ya el audio hecho, tienen el texto puesto en la página, pueden profundizar lo que deseen y consultar aquello que no se haya dicho en la clase y que les parezca de interés. Busco sintetizar este tema del conocimiento espiritual. Habitualmente percibimos una realidad, la realidad cotidiana, esa en la cual todos coincidimos, lo que podemos llamar una percepción habitual u ordinaria. Pero parece ser que hay otra realidad que es más real, por así decir, que la que vivimos todos los días. Una percepción de lo real que permanece velada para nosotros, que habitualmente estamos sumidos, sumergidos, tapados por las divagaciones de los pensamientos, por esa nebulosa de preocupaciones, desórdenes, ensimismamiento en nosotros mismos, por ese permanecer ajenos a la presencia. Es como si hubiera una maravilla adelante de nuestros ojos y no pudiéramos percibirla. Y no solo que no podemos, sino que ni siquiera sabemos que ésta está allí, ante nosotros. ¿Qué nos dicen los monjes de Filocalía, particularmente Máximo el Confesor, Evagrio, que se basa un poco en Orígenes, Nicetas Stetatos, Elías el Presbítero, y que bien sintetiza y cita Javier Meloni en su libro? Nos dicen que lo más importante es apaciguar los pensamientos. Apaciguar los pensamientos. ¿Cómo se hace para apaciguar los pensamientos? Hay que quitarles a estos su dimensión depredadora, la avidez que manifiestan los pensamientos, y transformarlos en pensamientos simples. En Filocalía se llama pensamientos simples a estos que carecen de esta característica apropiativa, posesiva. Hay un ejemplo que usan varios autores, que a mí me parece magnífico y es muy útil. Tomemos el ejemplo del oro, el metal, el oro. Ante la vista de un montón de oro, puede surgir el pensamiento de acumularlo. Me agarro esto y además pretendo, surge la avidez de acumular el oro. O ante la vista del metal puede surgir el deseo de robarlo. O el pensamiento de cuántas cosas me puedo comprar con esto, a ver, ¿qué puedo comprar con todo este oro? Allí tenemos tres ejemplos de pensamiento depredador, fruto de la avidez, del ansia, propio de la materia. Un pensamiento simple, más encaminado en esta escalera del conocimiento espiritual, sería aquel pensamiento que ante la vista del oro dice qué bueno, qué noble y bello es este metal. Qué noble metal
para cuántos usos diferentes que hay aquí en la naturaleza. ¿Ven la diferencia? Es notable. La apreciación de la belleza, de la nobleza del oro, en lugar del afán de robo, acumular, o la avidez de la compra. ¿Cuántas cosas podemos comprar con este oro? Estos pensamientos apropiativos, posesivos, me gusta mucho la palabra que usa Meloni, depredadores, ¿no? Un pensamiento depredador. ¿Cómo es un depredador? Por ejemplo, un animal depredador. Por donde pasa, deja el tendal, deja la ruina, hace un desastre. ¿Cuántas veces y cuánto nos pasa esto de los pensamientos ávidos en relación no solo a un objeto, sino también en relación a las personas? Cuando nosotros miramos a una persona, cuando nos relacionamos con ella, nos pasa muchas veces lo mismo que con el oro. Deseo utilizar a esa persona, ver cómo esa persona puede saciar alguno de mis apetitos. ¿Y qué miro de esa persona? ¿Dónde está puesto el énfasis de mi mirada? Nosotros vivimos en una cultura, en ese sentido, hija de la posesividad, hija del consumo, de la avidez. Nuestra cultura es la cultura de la avidez. Es una cultura maníaca de la apropiación. De allí que nos sea tan difícil, pese a nuestros deseos, desembarazarnos de estas tendencias, porque en cierto modo es como si estuvieran en el aire. ¿Vieron cuando, por ejemplo, uno sale al jardín y algún vecino ha puesto una música muy fuerte, música que no es de nuestro agrado, ¿no? ¿Vieron qué difícil que es desembarazarse de esa música y quedarnos en la propia melodía o en la propia oración o en el silencio, siendo que esto llega y llega y llega, parece entrar en el patio y nos inunda? Es difícil. Imagínense, la cultura es peor que esto, mucho peor. Son muchas radios, muchas canciones, muchos estímulos que nos invaden, nos contaminan todo el tiempo, y es muy difícil entonces salir de esta tendencia a la apropiación, a la posesión, al consumo. Es una tarea difícil, pero que se facilita mucho en tanto tomamos conciencia de esto. Esto es lo más importante, tomar conciencia de los pensamientos depredadores en los que vivo. Y entonces hacer un paso atrás, empezar a examinarlos y ver cómo podemos operar, cómo podemos actuar para modificar esto. Fíjense, a tal punto la cultura nos invade, en el punto de vista, que nos parece muy bien considerar a las personas en función de algunas particularidades. Creo que algo mencionábamos el otro día. Cuando presentamos a alguien, cuando se nos presenta a alguien o nosotros presentamos a alguien, ¿qué se suele hacer? Se suele hablar de el género de la persona, por ejemplo, si es varón o mujer. Se hace mención a la edad, es decir, a la cronología de su cuerpo. Se puede mencionar su nacionalidad. Todos aspectos accesorios a la persona. E incluso cuando destacamos de alguien sus virtudes académicas, estamos haciendo mención, aunque venga a cuento, estamos haciendo mención a una particularidad de esa persona que realizó tal estudio, obtuvo tal título de grado y demás. Nos es muy difícil observar al prójimo sin caer en las secundariedades accesorias que no lo constituyen, aunque a nosotros ya nos parece que sí. Estamos muy acostumbrados a esto.
Bien, entonces, ¿qué nos dice Meloni a través de los monjes de Filocalía y demás? Tenemos que creer que se sabe impide progresar en el conocimiento espiritual. Entonces, nosotros estamos sumergidos en una realidad anodina, ordinaria, gris, que no percibe realmente la presencia de Dios o la belleza total e integral de su creación. ¿Y cuál es el mayor enemigo que tenemos? Creer que sabemos, creer que estamos bien situados, no tomar conciencia de lo que nos pasa. De allí que estos pensamientos depredadores nos dominan. Quiero decir, vivimos en la soberbia de creer que sabemos. ¿Que sabemos qué? ¿Cómo son las cosas? Nosotros creemos saber cómo son las cosas, cómo es la vida y las realidades de la vida y demás, ¿verdad? Los esicastas, los monjes de Filocalía, nos traen un mensaje que dice: la realidad es otra cosa de aquello que ves. La verdadera realidad está detrás, más allá, trascendiendo la nube de tus pensamientos. Es necesario apaciguarlos. Ustedes verán que este tema es muy recurrente en toda Filocalía. Y no es en vano, porque el reino de Dios se pone de manifiesto con toda claridad apenas se apaciguan los pensamientos. ¿Qué podemos hacer en orden a esto? ¿Qué podemos hacer? Máximo el Confesor nos dice: empieza por cumplir los mandamientos. Es decir, como dice también Meloni en el principio de este capítulo, tienes que alinearte con el orden purificador. Hay un orden que podemos vivir o seguir en nuestra vida que nos purifica de este lodazal, de esta suciedad en la cual hemos caído ya desde el principio, apenas empezada la infancia, por una influencia múltiple. ¿Cómo se empieza a ordenar y a purificar nuestra mente, nuestro cuerpo, para que los pensamientos se despejen, se hagan simples y caigamos en la cuenta de la realidad en la que vivimos, que es presencia de Dios? Cumplir los mandamientos. Les recomiendo, ahora que toco este tema, que vean en la clase 56, donde estuvo Javier Meloni, y tuvimos la posibilidad de hacer un intercambio muy fructífero, muy rico, cuando él le contesta, creo que es a Tine, una consulta sobre el primer mandamiento. Meloni hace unas consideraciones muy interesantes sobre esta palabra, la palabra mandamiento, y que podría usarse alguna otra que tenga mayor profundidad y demás. Pero para no desviarme, tenemos que cumplir los mandamientos. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Alinearnos con el orden natural de las cosas. La creación tiene en sí misma una cierta disposición, fue hecha de cierto modo. Cuando uno se adecúa a este modo, queda alineado con las disposiciones divinas y todo fluye mejor. Entonces, el no robar, el no matar, etcétera, etcétera, de los mandamientos, nos va poniendo en línea. Pero sobre todo, el mandamiento más olvidado de todos, que es este de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, y al prójimo como a ti mismo. Este es el verdadero alineamiento necesario que nos empieza a encaminar en el orden purificador que se menciona ya en el primer párrafo. Dice: para comenzar es necesario desprenderse de los desórdenes y de las preocupaciones a través del orden purificador, alejándose del mal que retiene al espíritu
en las cosas de la materia. ¿Cuál es el mal que retiene a nuestro espíritu en las cosas de la materia? Este afán de apropiación, este vivir la vida del cuerpo, que como no tiene la plenitud, la pretende, la compensa apropiándose de los placeres que deriva de la materia. Placeres que no están mal en sí mismos, sino en tanto los ponemos como la única prioridad de la vida y como la única fuente de alegría, de plenitud. Vamos a continuar ahora. Muy bien. Es decir, necesitamos antes que nada desarrollar, cultivar una ascética de la coherencia. Ascética de la coherencia. Donde vamos tratando poco a poco de llevar a nuestra vida lo que pensamos y lo que sentimos que es correcto hacer. No nos queda otro camino, esto es imprescindible. Fíjense, en uno de los párrafos se dice: si haces todo lo que sabes que es bueno, si haces todo lo que sabes que es bueno, el resto te será revelado. Comprenderás las cosas una a una, como quien pasa de una habitación a la otra, dice el texto. Por más confundidos que podamos estar, por más caídas que hayamos sufrido, por más desanimados que nos encontremos, siempre en este instante, en el momento presente, tenemos la posibilidad de hacer lo que consideramos bueno, correcto, en cualquier situación. Fíjense, esto es seguir los mandamientos. Esto es, en cada situación lleva a cabo aquello que consideras es bueno hacer, que es correcto o que es tu deber, en el mejor sentido de la palabra deber. Esto nos da una tremenda libertad del pasado y del futuro. Lo digo en palabras un poco más extremas, pero que son muy útiles y me han sido muy útiles. No importa cuánto hayas pecado, no importa lo oscuro que se te presente el futuro. Céntrate, sitúa tu ser, tu persona en este ahora. ¿Y ahora qué? Lo mejor que puedas. ¿Qué es lo bueno que puedes hacer en este instante preciso? Deja todo lo demás de lado. Céntrate allí. Y eso ya nos encamina en la escalera del conocimiento. Por supuesto hay que subir otros escalones, paso a paso. No importa, se me decía una vez, algo que me ayudó mucho, no importa en qué momento de tu ascenso te encuentre la muerte. Lo que importa es la dirección en que te encuentres. ¿Vas para abajo o estás en ascenso? Y eso lo podemos hacer en cada instante. Por más mínimo, por más pequeño que sea ese cambio. Ascética de la coherencia. Quería hacerles mención también, que me quedó recién de lo que comentábamos con esto de los pensamientos apropiativos, posesivos, cómo se nos manifiesta también en la cultura y en nuestros propios hábitos. Uno de estos es la tendencia a lo morboso. Si nosotros vemos los medios de comunicación, las producciones audiovisuales, series, películas, lo que sea, tiene un altísimo porcentaje de lo que se llama el afán de mostrar y de alimentar lo morboso. ¿Y esto por qué es así? Porque lo morboso nos produce sensaciones fuertes, mantiene nuestro espíritu ligado a la materia. De allí, por ejemplo, el éxito de muchas películas de terror o de horror, lo sangriento. ¿Vieron ustedes cómo los noticieros se regodean en lo sangriento? Es como si disfrutaran de un manjar cuando ocurre algo muy sangriento. Y esto del COVID, esto de la pandemia,
ha venido a servirles muy bien para alimentar lo morboso. Aquí en mi país últimamente casi lo único que se habla es del número de muertos, de cuántos contagios, de las derivaciones posibles de las nuevas cepas y de todos los efectos secundarios que unas cosas y otras producen y envueltos ahí. ¿Y esto qué provoca en el televidente? Sensaciones fuertes. Y el regodeo, el paladear, el sabor de que a mí no me ha tocado. A mí no me ha tocado. Y esto es como un regocijo. Mira todo el mal que está ocurriendo a otros y a mí no, por ejemplo. Es solo un ejemplo. Este tipo de conductas, ¿por qué las destacamos? Precisamente porque nos alejan de la coherencia. Tenemos que buscar la coherencia en todos los aspectos de nuestra vida, en las distintas actividades, incluso aquellas que parecen inocentes, como es sentarse a comer, prender el televisor y ver las noticias. Pero ahí también se nos infiltra este afán depredador de los pensamientos que buscan sensaciones fuertes, intensas para llenar, para calmar, para disimular el vacío existencial en el cual vivimos. Vacío en el que permanecemos ausentes a la percepción de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo del pensamiento y particularmente los pensamientos posesivos. Bueno, otro tema con esto, buscando darnos pistas de esta ascética de la coherencia, es el tema de la curiosidad. Más allá de lo morboso, la curiosidad en general es una fuente muy grande de adormecimiento, porque la novedad en la moda, la novedad en el deporte, la novedad de lo que dijo tal, ¿cómo fue? ¿Qué se dijo? Esa curiosidad también mantiene nuestro espíritu ligado a la materia. Obviamente cuando es innecesaria, hay cosas que necesitamos saber, pero la mayor parte de las veces nuestro cuerpo y mente ejerce una curiosidad malsana, en el sentido de que utiliza la nueva información simplemente para generarse sensaciones que la distraigan del vacío. Estas cosas no son superfluas, hermanas y hermanos. Son de mucho interés para ir empezando de a poquito esa ascética de la coherencia. Esto también es seguir los mandamientos. Esto también es. Bueno, ¿qué más? A ver, repasemos notas. Creer que se sabe impide progresar en el conocimiento espiritual. Para alcanzar esta interioridad de las cosas, que nos permite empezar a contemplar las razones de las cosas, es necesario haber apaciguado los pensamientos, sobre todo de sus aspectos posesivos y de la avidez. Bien, vamos con otros temas. Yo ya les dije lo del monte, ¿no? Si estoy ascendiendo la montaña, lo que importa no es la altura en la que la muerte me encuentre, sino la dirección que llevo en mi vida. Eso es de mucha importancia. Quiero hacerles mención de esta nota que he tomado, de esta reflexión, que me parece sintetiza muy bien el asunto. Cuando el espíritu está desprendido, es decir, cuando se ha logrado desligar del apego a lo sensible, cuando nuestro espíritu está desprendido, es decir, cuando por vivir desde el espíritu no necesito el permanente consuelo de lo sensible, cuando por vivir desde el espíritu no necesito el permanente consuelo de lo sensible, puedo mirar a lo sensible sin ser configurado por sus formas. Puedo mirar a lo sensible sin ser configurado por sus formas.
Esto tiene mucho que ver con el ser como niños, que nos decía Jesús, ser como niños, y que ellos iban a entrar en el reino de los cielos. Y es la mirada que tenían muchos monjes de Filocalía, que podían ver las cosas sin apropiación. Entonces, no quedaban configurados por las cosas. Cuando nosotros nos identificamos con la materia, ¿qué nos ocurre? Que sin querer adoptamos la forma de eso con lo que nos identificamos. Esto pasa mucho, por ejemplo, en la esfera de lo sensual, particularmente en la sexualidad, donde tendemos a quedar conformados, nos hacemos figura de eso que anhelamos y así quedamos totalmente pegados a estas tendencias. Vamos a ver qué pasa con los perritos y seguimos. Entonces, ¿qué ocurre cuando empiezan a apaciguarse los pensamientos o empiezan a simplificarse, a transformarse en pensamientos simples, no apropiativos? Empezamos a ver otra realidad. Una realidad donde detrás de las cosas, o mejor dicho, en las cosas, advertimos las razones que las informan, es decir, las razones que le dan forma. En otras palabras, sería el sentido de las cosas. También, por supuesto, de las personas y de las situaciones. En el mundo habitual empieza a transparentarse un significado hasta entonces oculto. Esto se puede hacer cuando la mirada posesiva se ha corrido, ha desaparecido. Solo con eso, que no es poco. Fíjense cómo lo dice Máximo. Hay dos párrafos que son clave. El conocimiento del mundo y de los seres sensibles de que se trata aquí consiste en otro conocimiento distinto del que tenemos espontáneamente, nos dice Meloni. Y Máximo el Confesor busca constantemente en los seres lo que está oculto a tu conciencia. Creer que se sabe impide progresar en el conocimiento. Aquí volvemos a ese punto. Pero cuando Máximo dice busca constantemente en los seres lo que está oculto a tu conciencia, yo quisiera retraducirlo y decir lo que está oculto a tu mente. Solemos usar en Filocalía el término conciencia en otro sentido. Busca en los seres lo que está oculto a tu mente, es decir, lo que se ve desde el espíritu, desde ese otro lugar. Y en otro de los párrafos dice, la libertad y autenticidad de este conocimiento no se alcanza sino después de un cierto tiempo de combate en la vida espiritual. Nosotros decimos, en vez de combate, después de un cierto tiempo donde ejercitamos la ascética de la coherencia, la búsqueda de hacerlo mejor en el instante, etc. Entonces, ya vele el cuerpo o ya duerma, si los pensamientos de las cosas se hacen presentes en el corazón con toda su simplicidad, es signo de que se ha alcanzado la extrema impasibilidad. Cuando el espíritu está desprendido de las cosas sensibles, esto es importante, entonces puede contemplarlas sin ser configurado por ellas. Esto quiere decir, sin adoptar la figura de aquello que contempla, sin adoptar la forma, sin identificarse. Y de ese modo, el espíritu accede a la verdadera gloria de los seres, a la verdadera gloria de los seres. Finalmente, dicho de otra manera, la mirada respetuosa y no posesiva del mundo permite a éste revelar su misterio profundo.
La mirada respetuosa y no posesiva del mundo permite a éste revelar su misterio profundo. Elías el presbítero, o Ecdijo, dice: la contemplación no consiste solo en ver los cuerpos tal como son, sino también sus razones y lo que ellas contienen. Son párrafos centrales muy bien plasmados, ¿verdad? Explican mucho. Hermanas y hermanos, digamos esto de otro modo. Cuando por acción de la gracia, aunada con nuestro deseo profundo de unión con Dios, sucede que los pensamientos se callan por un instante o que se vuelven simples, accedemos a un conocimiento que podríamos traducir de este modo: todo manifiesta la presencia de Dios. Empezamos a ver los diferentes, múltiples e infinitos rostros de la divinidad. En una planta, en el perrito, en el vecino, en la nube, en nosotros mismos, en el agua, en el frío, en el calor, en la luz, en la oscuridad. Todo empieza a quedar nimbado, cubierto por un aura que podemos decir nos resulta sagrada. Empieza a aparecer lo sacro, lo santo. Esa vida gris, sin sustancia, sin significado, esa pesadez de andar entre las cosas, con un cuerpo que nos consume a cada rato con sus requerimientos, esa ambivalencia de la mente que se alegra y se entristece, se alegra y se entristece, siempre en función de lo que va ocurriendo, todo eso desaparece. Y surge una claridad viva, luminosa, que se muestra y se presiente como independiente de lo que ocurra. Aparece una especie de saciedad en el instante. ¿Y saben qué? Comienza a manifestarse una ausencia de pretensiones, es decir, de tensión previa. Dejamos de estar tendidos, siempre anhelantes, siempre ansiosos, siempre pugnando por algo, pretendiendo cosas. ¿Ven lo que es pretender? Es muy pariente o es lo mismo de la protensión. Siempre estoy en el más allá. Esto no se puede fingir con uno mismo. Esto nos ocurre cuando empezamos a advertir esta presencia. Y descubrimos, con toda sorpresa, significados en los hechos más triviales. No porque nos hacemos la cabeza, no porque nos esforzamos en ver, a ver qué quiere decir esto, o si esto es señal de tal cosa. No. Aparecen significados nuevos en los hechos más comunes de la vida. Particularmente es bueno atender a las relaciones personales que tenemos y a cómo el afecto, es decir, la cualidad del amor en estas relaciones, cuando ponemos el calor de nuestro corazón en cualquier relación humana, empieza a dibujarse, o a, mejor dicho, a revelarse el sentido que tenía esta relación o lo que esto nos quería enseñar. Es algo que también se comenta mucho, se habla en Filocalía, en los textos, esto de que Dios nos habla a través de los acontecimientos. Esto no es una entelequia, esto es verdad, pero empezamos a advertirlo en directa proporción a la calidez del corazón. Un corazón frío y de piedra no nos deja ver esto, no podemos. Y esta frialdad y esta dureza de corazón se instala en proporción directa a nuestra soberbia,
a nuestro creer que sabemos, al creernos capaces. Si hay algo que yo considero que puedo hacer sin que Dios me ayude, sin que Dios lo permita, estoy muy equivocado. Y si me afirmo en esa equivocación, en este creerme capaz de algo independientemente de la voluntad divina, si me afirmo en eso, el corazón se me endurece cada vez más. Me empiezo a recubrir de una costra. Esa costra es el ego. Y tenemos que cuidarnos de que la costra se nos haga muy gruesa, porque después cuesta romperla. La gracia viene en nuestra ayuda y la vida nos empieza a dar golpes y entonces empieza a caer la costra. No porque Dios nos castigue, sino porque nos ayuda, porque la verdadera vida está debajo de la capa del ego. Esto es, fuera de los pensamientos apropiativos y de los pensamientos en general, de las divagaciones. A ver qué más. Yo me entusiasmo y sigo. Entonces, no hay nada privado de la conexión con Dios. Pueden decir, pero qué obviedad, esto es obvio. Bueno, si es obvio, nuestra conducta tiene que cambiar mucho. No hay nada que esté privado de la conexión con Dios. Es decir, todo existe porque Él lo sostiene. En Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos. Y esto tiene consecuencias muy importantes en nuestra conducta social, en nuestra relación con el prójimo y con todas las cosas. Si el otro es uno de los rostros mediante el cual Dios se está manifestando en el mundo, si el otro es parte de un proceso misterioso que no está presente a mi vista, que yo no puedo conocer las razones de Dios, pero puedo empezar a advertir un sentido cuando mi mente se silencia. Si el otro es uno de los rostros de Dios, nuestra actitud tiene que ser sumamente respetuosa de los demás. Aun cuando a nuestra mente, a nuestro parecer cotidiano y aún al parecer de los dogmas, esa persona o esa conducta esté totalmente alejada de la voluntad divina. Aún en ese caso, tenemos que permanecer en el respeto y en cierto modo en una reverencial actitud ante esa manifestación de la vida que muestra algo del plan de Dios. Todo está ocurriendo por algo. No hay nada que escape a la providencia. No hay nada que escape a la providencia. Y en la propia vida se puede advertir esto con toda claridad apenas silenciamos un poco la mente. Cuando nos callamos la boca, es decir, cuando se calla la mente, empezamos a advertir los sentidos ocultos que estaban ocultos, que ahora nos son revelados de los hechos y las situaciones de toda nuestra vida y de la vida de los otros. Empieza a develarse un misterio que es luminoso, que es claro, que es bondad pura y que habitualmente nos resulta ajeno. ¿Por qué insisto con esto? ¿Saben qué quiero decir en otras palabras? La mejor apologética es Cristo en el corazón. La mejor apologética es Cristo en el corazón. No son discursos en donde discutimos cuestiones retóricas, cuestiones dogmáticas, o si quien incluye en su oración alguna postura zen, o si quien en su espiritualidad combina diversos elementos con los cristianos, está más o menos alejado de la verdad. La verdadera defensa, el verdadero centro de la vida eclesial
es Cristo en el corazón, no las diversas manifestaciones que las personas adoptamos en distintos momentos en función de nuestras necesidades. Digo esto a raíz de algunos intercambios que he ido manteniendo con algunos de ustedes, que son muy interesantes y muy respetables, y por eso nosotros también damos nuestra opinión con ello. Quería centrarme, hacer este pequeño mensaje de que la verdadera apologética, o diría la mejor apologética, es Cristo en el corazón, porque desde ahí la conducta correcta y coherente aparece con facilidad. Bien, ¿qué más? Hay un concepto de mucho interés para mí que dice: el espíritu, viene a cuento de esto que acabo de decir, el espíritu, cuando mira lo múltiple, no mira lo que hace que cada cosa sea un ser aislado, sino lo que hace que todo forme parte de la unidad. El espíritu, cuando mira lo múltiple, no mira lo que hace que cada cosa sea un ser aislado, sino lo que hace que todo forme parte de la unidad. Es un párrafo acá del libro. Bien, ahí estamos con esta parte. Vamos a abordar un poco en la parte final de la clase algunos, digamos, métodos simples que podemos llevar a la práctica para contribuir en nuestra pequeña medida a la labor de la gracia y apaciguar los pensamientos. Muy bien, hermanas y hermanos, para ir terminando hacia la parte final de la clase, busquemos aplicación práctica. Aplicación práctica para prepararnos o para disponernos a que la gracia actúe en nosotros y nos permita la contemplación de los seres sensibles, de las razones de las cosas creadas, que nos encamine en esta escalera del conocimiento espiritual. ¿Qué necesitamos antes que nada? Descreer del valor de nuestros pensamientos, dejarlos a un lado, simplemente. En principio, reemplazarlos por un único pensamiento. A la multitud de pensamientos, que son una legión, con todo el sentido bíblico del asunto, reemplazarlos por un pensamiento único. Este pensamiento único puede ser visto como el recuerdo continuo de Dios, el recuerdo de Dios constante, o como la oración de Jesús, o como aquella forma particular que cada uno tenga de sentirse ligado a Dios. Puede ser una frase, una palabra. En el caso de otras personas, puede ser un sentimiento preciso de adoración a Dios. Cada uno lo va haciendo del modo que pueda, pero es necesario en esta primera etapa concentrarnos en un único pensamiento. Por ejemplo, la oración de Jesús. Y cada vez que me advierto divagando, distraído, siguiendo esa ensoñación mental constante, vuelvo a la oración o vuelvo a ese único pensamiento, vuelvo al recuerdo de Dios. Fíjense, es simple, lo que hace falta es una determinación muy fuerte, una decisión de toda nuestra voluntad concentrada en eso. Y mucha paciencia, porque apenas nos disponemos a esto, empezamos a darnos cuenta de la cantidad de tiempo que desperdiciamos divagando tonterías. Cuando lavo los platos, cuando camino, cuando barro, cuando estudio, cuando me alimento, cuando higienizo el cuerpo. En cualquier actividad permanentemente irrumpen pensamientos que no tienen que ver con el momento presente ni con lo que estoy haciendo.
nada que ver. Siempre se refieren al pasado, se refieren al futuro, o van haciendo esa digestión de las vivencias, esas consideraciones que me dijo, le voy a decir, qué habrá sido de aquello y lo de más allá, rum, rum, rum. Tantas veces hemos hablado de esto y nunca parece suficiente, nunca parece suficiente. Cada vez que me descubro, muy simple, vuelve a la oración, con tosudez, con persistencia, con firme perseverancia. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Este ten piedad de mí, por ejemplo, tiene muchos significados. En el que estamos abordando ahora, que aplicamos, es líbrame de los pensamientos, apacigua mi afán posesivo, despeja mi mente, déjame ver tu presencia. Todo eso puede significar ese ten piedad de mí. No solo se refiere a la oración de alguien que ha pecado y que necesita piedad en ese momento para que su pecado le sea perdonado. También adquiere estas otras connotaciones, si fuera el caso de un practicante de la oración de Jesús. Vuelvo una y otra vez con persistencia, con obstinación, y cada vez que el fuego de este deseo de oración incesante se apaga, reclamarlo. Porque fíjense, la mayoría de ustedes, al menos si está en un curso sobre la filocalía en esta época, ¿qué quiere decir? Que siente un deseo de oración incesante, de penetración en los misterios ocultos de Dios. Por eso nos llama filocalía, nos atrae este tipo de textos de sabiduría. Es decir, ha habido un fuego en nosotros, fruto enteramente de la gracia, que nos atrae hacia la búsqueda de la unión con Dios. Esto es la oración incesante e ininterrumpida del corazón. Cuando este fuego se apaga, hay que reclamarlo. Con todo respeto y reverencia, pero, ¿no? Señor, ¿dónde estás? Me llamaste a la oración incesante y ahora ¿dónde estás? Te me has ido. Con todo el sentimiento filial posible. Pero ustedes me entienden cuando digo reclamar a Dios el fuego de la gracia que nos alimente la oración. Esto es legítimo, y nos abre nuevamente el corazón a ese ardor que es necesario e imprescindible para orar sin cesar, como nos dice el mandamiento de la Escritura. Entonces, descreo de los pensamientos. Ya no delibero en torno a ellos, los dejo a un costado. Me centro en la oración. Y cada vez que me descubro perdiendo la oración, fruto de la distracción, vuelvo a ella y le reclamo al Señor la gracia del ardor. Cuando esto se hace con cierta persistencia un tiempo, uno advierte que sin quererlo, la oración vuelve, empieza a volver. La mente, sí, la loca de la casa, empieza a acostumbrarse a repetir la oración. Entonces nosotros le agregamos a esto el fuego del corazón y poco a poco la oración desciende y inunda el cuerpo todo. Deja de ser una oración mental o deja de producirse este combate entre oración y pensamiento y empieza a descender. Se acerca al corazón. Esto se manifiesta como un gusto creciente por la oración. Ya no es una lucha, cada vez es menos esfuerzo. Y si bien requiere de persistencia, hay un gusto por dedicarse a la persistencia. Es como ese esfuerzo gustoso del deportista, por ejemplo, que le gusta correr 100 metros y sale y lo hace con gusto. El que gusta de jugar al tenis, al fútbol. Implica un esfuerzo, pero es totalmente gozoso.
Esto empieza a notarse en el tema de la oración cuando empieza a descender hacia el corazón. Después se acompasa con la respiración o no. Se acompasa con los latidos del corazón o no. Cada uno lo vive de diferente modo. Lo que importa es que se acompasa la oración con una percepción de las cosas, de las situaciones y de las personas, en donde la presencia de lo divino empieza a revelarse. Con esto se acompasa, y esto es lo que más importa del ritmo de la oración, que nos transfigura la mirada y por lo tanto nos transfigura el mundo, y empieza a instalarse una paz interior, una paz en el corazón, que no podemos entender como fruto de la acción personal. Nos damos cuenta que esa paz no deriva de ningún mérito ni de ninguna cosa que hayamos hecho. Y ahí decimos, esto es la acción de la gracia. Uno empieza a comprender algunos de los dichos de estos monjes y se da cuenta de la bondad de Dios y de cómo toda la vida ha sido un camino perfectamente pautado para llegar a esas comprensiones y a estas profundidades del corazón. ¿Qué más podemos decir con esto de los pensamientos y demás? Bueno, una vez que se está allí, ya se siente el deseo de orar sin cesar. Y este deseo de orar sin cesar tiende a ser la súplica más frecuente. Ya no se tiende a pedir mucho por esto, por aquello, por esto otro, por aquello de más allá, sino que pedimos el don de la oración incesante del corazón. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que allí reside toda la riqueza. Allí está todo lo que se puede necesitar. De este fuego de la oración deriva toda bienaventuranza. Toda bienaventuranza. Y ya no queremos más nada. Solo eso. Quiero leerles 2 párrafos de 2 autores de Filocalía que pueden colaborar con este tema. A ver si lo encuentro, porque claro, son largos. Trabajemos con nuestro cuerpo y oremos con nuestra alma. Que nuestro hombre exterior cumpla el trabajo físico y que el hombre interior se consagre enteramente al servicio de Dios y no se desvíe jamás de ese trabajo espiritual que es la oración interior. Jesús, el Dios hombre, nos lo prescribe también cuando dice en los santos evangelios: pero tú, cuando ores, entra en tu habitación y cuando hayas cerrado la puerta, ora al Padre que está allí en el secreto. Mateo 6:6. La celda del alma es el cuerpo. Las puertas son los 5 sentidos corporales. El alma entra en su celda cuando el intelecto deja de vagabundear aquí y allá entre las cosas mundanas y permanece en el interior del corazón. Nuestros sentidos están encerrados y permanecen así cuando no les permitimos ligarse a cosas exteriores y visibles. De esta manera, nuestro espíritu permanece libre de toda ligazón mundana y por su oración interior y secreta está unido a Dios nuestro Padre. Este es un texto de Gregorio Palamas. Fíjense que hay que entenderlo bien, no hay que asustarse con esto que dice. Cuando dice la ligazón con las cosas exteriores, está hablando de no apegarnos, de no identificarnos, de no hacerlas la prioridad de nuestra vida. No de que no podamos comer una comida rica, ¿no? O de que no podamos ir y contemplar un paisaje,
o irse de vacaciones con la familia. No, está hablando de que el centro de nuestra vida ha de ser la oración interior, la búsqueda de la unión con Dios. Y todo lo demás tiene que ordenarse en función de ello. Libre de apegos, vamos viviendo la vida que Dios nos va presentando del mejor modo posible. ¿Qué pasa? Nos solemos olvidar de este libre de apegos. Entonces terminamos enredados en las cosas de la vida. Y cuando se dice libre de preocupaciones, se dice, ten en cuenta y recuerda que todo depende de la providencia. Haz las cosas lo mejor que puedas, pero no te preocupes. Yo lo tengo todo previsto, nos dice la gracia. Bueno, hermanas y hermanos, un gusto estar con ustedes, hablar de estos temas. El próximo jueves, 3 de junio, a las 17 horas de España, 12 horas de Argentina y horarios equivalentes, si Dios quiere, nos encontraremos con el sacerdote Pablo Dors, fundador de Amigos del Desierto y autor, entre otros libros, de Biografía del Silencio y más recientemente Biografía de la Luz. Es una persona de mucho conocimiento de lo que es la meditación y la búsqueda de la contemplación. Y creo que puede ser de utilidad que ustedes le hagan preguntas, que le hagamos preguntas concernientes al tema de la oración y demás, lo que ustedes prefieran. Ya hay una lista que se anotó para preguntar, e incluso esa lista no está libre de conflictos entre los alumnos de la primera hora y los más nuevos, que como yo no voy a tener tiempo, a todos nos pasa. Pero va a ser fructífero, pregunte quien pregunte, va a ser fructífero en el tiempo que tengamos para esta labor. Jueves 3 de junio, 17 horas de España, 12 horas de Argentina, y les va a llegar el enlace a quienes se hayan anotado un día antes, por la aplicación Zoom. Bueno, muchas gracias por la atención, les mando un saludo fraterno a todos, invocando como siempre el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.